¿Sabes qué es lo primero que haces cada mañana? Fallar. Sí, tú, el que está viendo esto con cara de a ver qué dice este pendejo que se cree coach de vida. Tranquilo, no soy tu coach, soy ese hermano mayor que no te va a dar palmaditas en la espalda por despertarte antes de las 10 y hacerte un café con leche de avena como si fueras un campeón olímpico. ¿Quieres saber por qué tu día fracasa antes del desayuno? No es el tráfico, ni el jefe, ni el clima. Es lo que haces y peor aún lo que piensas entre que suena tu alarma y te metes a la ducha. Sí, ese pequeño tramo en pijama es donde matas tus sueños y ni te das cuenta. Vamos al grano. Tus mañanas apestan. No porque el universo te odie, sino porque tú mismo estás construyendo tu derrota antes de cepillarte los dientes. Primer crimen matutino. Tocar el botón de snooze. El snooze no es un botón, es un símbolo. Es una declaración escrita en mayúsculas que dice: mi palabra vale mierda. La noche anterior dijiste: mañana me levanto a las 7. Y a las 7, tú y tu dedito cobarde van y le dan a 5 minutos más. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Le estás enseñando a tu cerebro que tus promesas valen menos que un tuit de un influencer con problemas existenciales. ¿Quieres respeto? Empieza respetándote tú. Si no puedes cumplir con algo tan simple como levantarte a la hora que dijiste, ¿qué carajos esperas lograr con el resto de tu vida? Ah, pero claro, es que necesito esos minutos extra para sentirme mejor. Sí, y yo necesito un yate en Mónaco para trabajar concentrado. Spoiler, no va a pasar. Segundo error fatal, mirar el celular como si fuera tu oxígeno. Lo agarras antes de pararte. Ni te has levantado de la cama y ya estás empapándote del vómito digital de medio planeta. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás arrancando tu día con dopamina de descuento. Likes, memes, noticias que ni entiendes. Tu cerebro ya recibió su dosis barata de recompensa sin haber hecho absolutamente nada útil. Y después te preguntas por qué a las 3 de la tarde estás fundido como si hubieras cavado un túnel a mano. No es burnout, es estupidez matutina, crónica. Y no necesitas ver qué hay en Instagram para despertar mejor. Necesitas tener huevos o carácter si prefieres, para enfrentar tu vida sin un chorro de estimulación artificial antes de que amanezca. Tercer autoboicot, no tener un propósito real al despertar. Y no me vengas con mi propósito es ser feliz. Eso lo dices porque no tienes idea de lo que estás haciendo con tu vida. Levántate con dirección. Y no, dirección no significa revisar correos ni limpiar la bandeja de entrada como si eso te convirtiera en CEO. Significa saber qué mierda estás construyendo hoy, qué estás resolviendo, qué estás enfrentando, qué estás creando. La gente sin propósito se convierte en esclava de la urgencia. Todo les quema, todo les consume. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de qué se supone que están haciendo. Van donde el algoritmo los lleve. Tú no puedes darte ese lujo. No si quieres una vida que valga la pena. Cuarto, desayunar como si fueras un niño de 6 años con padres ausentes. Un pan con azúcar, una bebida energética, una barrita fit que tiene más químicos que Breaking Bad. Y luego estás a las 11 con la energía de una batería de celular china. Te alimentas como si no tuvieras futuro. Y adivina qué. Si sigues así, no lo vas a tener. Comer bien no es de ricos ni de gurús veganos. Es de adultos funcionales que entienden que su cuerpo es su herramienta de guerra. Pero claro, tú prefieres algo rápido porque no hay tiempo. Mentira, hay tiempo. Lo que no hay es disciplina, ni respeto por ti mismo. Quinto, dejar tu cama hecha un campo de batalla. Parece una estupidez, pero hacer tu cama es la primera batalla que ganas. Es orden en el caos. Es tú diciéndole al universo: ya estoy despierto, cabrón, y vengo con todo. No es sobre la cama, es sobre la actitud. Si empiezas el día dejando cosas a medias, vas a seguir así todo el día. ¿O crees que Elon Musk tiene una cama deshecha? No, él ni duerme. Pero ese es otro problema. Ahora te estarás diciendo: ¿entonces qué hago, oh gran sabio sarcástico de YouTube? Fácil. Deja de hacer estupideces. Levántate a la hora. ¿Qué dijiste? No toques el maldito celular hasta que hayas hecho algo productivo con tu vida. Ten un plan, uno real, con tareas que importen. Come como alguien que piensa vivir más de 40 años y deja tu espacio limpio, porque tu entorno es el espejo de tu cabeza. Si todo está hecho mierda, probablemente tú también. No necesitas un planner rosado con stickers motivacionales. Necesitas cojones, carácter y un poco de amor propio, aunque sea en bruto. La verdad,
es esta. No estás fallando porque el mundo está en tu contra. Estás fallando porque cada mañana haces cosas que te convierten en tu peor enemigo. Y si no te gusta cómo suena, cambia. No llores, no pongas excusas, no digas, es que mi ansiedad, es que mi pasado, es que la sociedad. Todos tenemos cicatrices. A nadie le importa. Lo único que vale es lo que haces con ellas. Así que la próxima vez que abras los ojos por la mañana, pregúntate, ¿quiero seguir viviendo en automático como un NPC más o voy a empezar a comportarme como alguien que quiere ganar? Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y sí, puede doler, pero tal vez eso es lo que necesitas. Porque a veces la única forma de despertar es con una bofetada en la cara. ¿Quieres más de este tipo de golpes de realidad? Quédate. O sigue deslizando en TikTok buscando motivación barata mientras tu vida se va por el retrete. Tú decides. Pero espera, hay algo peor que quedarte pegado al celular. Y es no tener idea de por qué haces eso cada mañana. ¿Tienes rituales matutinos? Claro que sí. Todos los tenemos. Pero no estoy hablando de cosas poderosas como meditar, escribir objetivos o entrenar. No, tú no haces eso. Tú haces rituales inofensivos. Traducción. Rutinas absurdas que parecen inocentes, pero que te están exprimiendo el alma gota a gota. ¿Quieres un ejemplo? Tomarte 30 minutos para despertar tranquilo viendo videos. ¡Oh, qué bonito! El despertar zen del guerrero millennial, viendo compilados de fails y videos de recetas que nunca vas a hacer. No estás despertando, estás escapando, evadiendo, ahogándote en la falsa ilusión de que esos minutos no importan. Spoiler, importan. Cada mañana es una prueba. Y tú estás entregando el examen en blanco mientras ves el mismo video de un tipo haciendo pan con 4 ingredientes que cambian vidas. ¿Te sientes atacado? Bien, estás vivo. Aquí va otro veneno disfrazado de rutina. Revisar tu lista de pendientes sin haber hecho nada aún. Suena productivo, ¿no? Error. Es como mirar la montaña que tienes que escalar y quedarte sentado diciendo qué alta está. Claro que está alta. Pero en vez de escalar, tú la contemplas con una taza de café y ansiedad. Ver tu lista sin tomar acción no es planificación. Es una forma sofisticada de procrastinar. Y además, activa el miedo. Porque todo te parece gigante, imposible, abrumador. ¿Sabes por qué? Porque no has ganado ni una sola batalla aún. Ni una. Ni siquiera has salido del baño. La primera tarea del día debe ser simple, concreta, accionable. No leer tu lista. No reflexionar sobre tu propósito. No meditar 5 horas en posición de flor de loto mientras el sol entra por la ventana como si fueras el protagonista de un anuncio, de té verde. Ejecuta algo. Ya haz la cama, lávate la cara, lee una página, haz 10 flexiones, pero hazlo. Dale al cerebro una victoria, aunque sea simbólica. Porque si no, va a empezar el día en modo derrota. Y luego está el clásico. Me preparo mi desayuno viendo YouTube para acompañarme. ¿Acompañarte de qué? ¿Estás solo en una cabaña en el bosque? No, estás en tu cocina, comiendo cereales industriales con leche vegetal, mientras le das a tu cerebro el mensaje de que necesita distracciones hasta para masticar. Escucha esto. La incomodidad es tu gimnasio mental. Si no puedes desayunar en silencio, si no puedes estar contigo mismo 15 minutos sin distraerte, estás jodido. Eres un esclavo de las notificaciones, del contenido, de la dopamina low cost, y los esclavos no construyen imperios, sobreviven. Apenas. Otro ritual inútil. Pasar 20 minutos pensando en lo que quieres lograr en la vida. Suena profundo. En realidad es parálisis disfrazada de profundidad. No, necesitas más reflexión. Necesitas ejecución. No te falta claridad, te falta agallas. La gente no fracasa porque no sabe qué hacer. Fracasa porque no hace lo que ya sabe que debe hacer. Tu problema no es que no tienes un camino, es que te da pánico caminarlo. Porque duele, porque exige, porque no te da likes instantáneos. Pero ¿sabes qué? Es el único que vale la pena. Y aquí viene la parte que más te va a doler. Tus mañanas son el resumen de tu vida. Empiezas el día como un zombie, evitando todo lo difícil, buscando gratificación rápida, entreteniéndote como si la vida fuera un capítulo eterno de Netflix. Eso mismo estás haciendo con tu carrera, con tus relaciones, con tu salud. No estás construyendo nada, estás sobreviviendo. Y lo peor es que te crees consciente, porque le diste like a videos donde hablan de crecimiento personal y disciplina. En shorts, no eres consciente.
Eres consumidor, un espectador pasivo de su propia decadencia. Y sí, puede que tengas trabajo, que pagues tus cuentas, que no estés en la calle. Pero eso no es vivir. Eso es mantenerse flotando. La excelencia empieza en lo invisible, en los hábitos que nadie ve, en los rituales privados que nadie aplaude. Así que la próxima vez que empieces el día como si no importara, recuerda esto. Cada mañana es una declaración de quién eres. ¿Eres alguien que actúa? ¿O alguien que se esconde detrás de excusas elegantes? ¿Eres constructor o consumidor? ¿Quieres respeto? Que empiece contigo, con lo que haces cuando nadie te mira, cuando no hay público, cuando el único testigo eres tú y tu reflejo en el espejo. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo esto? Que lo sabes. En el fondo, lo sabes, pero preferiste ignorarlo. Hasta ahora, hasta que un video te dio la bofetada que tus amigos no se atreven a darte. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que no necesitas hacer nada para autosabotearte, porque tu mente ya lo hace por ti, incluso antes de salir de la cama. Vamos, al grano, ya te hablé de los hábitos que haces. Ahora vamos a hablar de los pensamientos que tienes mientras los haces. Porque sí, puedes tener una rutina perfecta, la agenda color pastel, el despertador con música celestial, el café recién molido, y aún así fracasar todos los días. ¿Cómo? Con la mentalidad basura que arrastras desde que abres los ojos, porque te despiertas y antes de que tu cuerpo se mueva, ya tu mente está susurrando mierda. Estoy cansado. No me va a alcanzar el tiempo. Hoy tampoco. Voy a lograr todo. Estoy atrasado. Nadie me entiende. Esto no sirve para nada. ¿Te suena? Claro que sí, porque ese diálogo interno es como la alarma secundaria de tu cerebro. Suena sin que tú la programes. Y es mucho más peligrosa que cualquier mal hábito. Es el virus detrás del sistema. El sabotaje silencioso. Y lo peor es que le crees. Ni lo cuestionas. Esa voz no eres tú, pero la tratas como si fuera tu gurú. Y sigues su consejo sin resistencia, como si tuvieras un contrato firmado con la mediocridad. Te levantas ya derrotado mentalmente. Tu cuerpo camina, pero tu cabeza arrastra una lápida. Y luego te preguntas por qué no te alcanza la energía, por qué todo te cuesta, por qué sientes que algo no encaja, porque lo primero que haces al despertar es pensar como perdedor. No, necesitas enemigos externos. Tú solito te autosaboteas desde el minuto 1. Y no estoy hablando de afirmaciones estúpidas de soy poderoso, soy exitoso, soy increíble, mientras te miras al espejo sonriendo como psicópata. Estoy hablando de un cambio real en el tono mental con el que entras al día. Porque si te despiertas hablándote como víctima, actuarás como víctima. Pero si te despiertas hablándote como líder, aunque sea con voz ronca y legañas en los ojos, empezarás a actuar como uno. Aquí no se trata de motivación, se trata de narrativa. ¿Qué historia te estás contando cada mañana? ¿La del que intenta sobrevivir o la del que se levanta a devorar lo que le pertenece? La diferencia no está en el café que tomas, ni en la app que usas, ni en el color de tu bullet journal. Está en cómo te hablas a ti, mismo cuando nadie te escucha. Y ojo, no confundas esto con positivismo tóxico. No se trata de ignorar lo jodido que está todo. Se trata de enfrentar lo jodido con mentalidad de batalla, no de víctima. ¿Tu vida es dura? Bien. ¿Tu situación es caótica? Perfecto. Entonces aún más razón para dejar de pensar como esclavo. Porque cada vez que te repites, es que soy así, no puedo con tanto, no tengo tiempo, estás reforzando la jaula que tú mismo construiste. Eres prisionero de tus pensamientos porque nunca te atreviste a desafiarlos. Así que a partir de mañana, no, mejor aún desde hoy, vas a cambiar ese diálogo interno. Y no tiene que ser bonito, solo tiene que ser real. Despiertas y te dices, estoy vivo, eso ya es ventaja. Tengo cosas por hacer, me gusten o no. Hoy no busco placer, hoy busco progreso. Nadie lo va a hacer por mí. No necesitas sentirte bien para empezar. Solo necesitas empezar. La acción correcta repetida con disciplina genera la motivación, no al revés. Y sí, vas a fallar, un montón. Pero más vale fallar ejecutando que lamentarse paralizado en la cama, porque cada mañana tienes dos opciones. Primera, obedecer la voz cómoda que te dice, hoy no, mañana empiezo, mientras ves tu vida pasar como un tráiler repetido. Segunda, o levantar la cabeza, tragar en seco y actuar aunque no tengas ganas, especialmente cuando no tienes ganas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que lo logra y la que se queda llorando en TikTok?
No es talento, no es inteligencia, es tolerancia al malestar. Los que avanzan no son los más felices, son los más resistentes, los que se entrenan cada mañana para ignorar la voz de la pereza, de la excusa, del drama, los que entienden que ser adulto no es tener libertad, es tener la madurez para hacer lo que toca aunque no tengas ganas. Porque si estás esperando sentirte inspirado para actuar, vas a actuar 3 veces al año. Y eso no paga facturas, ni construye nada. Lo que paga, lo que construye, lo que transforma, es la disciplina de no negociar contigo mismo a las 6 a.m. Así que la próxima vez que despiertes y tu mente empiece con su playlist de quejas, de excusas, de hoy no puedo, recuerda esto, no estás obligado a escucharla, y mucho menos a obedecerla. Tu cerebro es una máquina. Tú decides el software que corre cada mañana, y si no tomas el control, alguien más lo hará. Una app, una notificación, una empresa que te quiere adicto, o peor aún, tus emociones del momento. Hazte responsable, porque lo que haces en las primeras 2 horas del día no solo define tu productividad, define tu vida. Y si después de todo esto aún decides despertar como una víctima, no vengas a quejarte del resultado, porque te lo advertí. Duele, pero es verdad.